Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Un saludo grande a todos los hermanos de la red de la Casa de la Palabra. Estamos hoy en el 9º episodio de este podcast que ha sido creado con la intención de dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser la Casa de la Palabra a una red de Casas de la Palabra en este 2024. En otras palabras, estoy intentando explicarte por qué ir de una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas esparcidas estratégicamente en toda la ciudad y la región. Y como siempre te digo, no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir los principios bíblicos e históricos de la iglesia primitiva, interpretarlos en nuestro contexto y hacer los ajustes necesarios para volver a la manera de Cristo y de los apóstoles. En este podcast voy a compartir con vos una conferencia de la comunidad de Reforma del Nuevo Testamento, que es una comunidad de enseñanza de líderes de iglesias pequeñas que están reformando la iglesia de hoy según las prácticas de la iglesia primitiva que se nos revela en el Nuevo Testamento. El orador de esta conferencia es Stephen Adkerson. Él ayuda a líderes de la iglesia a descubrir estrategias simples de crecimiento dadas por Jesús a la iglesia primitiva. Durante más de 30 años ha trabajado con evangelistas, misioneros, plantadores de iglesias y pastores en Asia, América, Europa y África. Y el que traduce es Antonio Salgado, de República Dominicana. El tema que vamos a tratar hoy es cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. Espero que sea de provecho y que lo disfruten. Así que empecemos. Mis hermanos, les quiero dar la bienvenida. Gracias por venir a esta conferencia que va a comenzar esta noche y también estaremos aquí mañana de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esta noche vamos a tratar un tema que es los cultos participativos, como lo hizo la iglesia primitiva. Pero antes de comenzar, primeramente vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bueno y bondadoso Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por esos hermanos que vinieron a compartir con nosotros. Y Señor, te doy gracias por cada hermano y hermana que vino esta noche a escuchar tu palabra predicada. Señor, ayúdanos a ser abiertos, ayúdanos a entender que podemos ser retados, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a examinar las Escrituras como los bereanos, Padre, para ver si es verdad estas cosas, si están en tu palabra, Señor, sobre todas las cosas. Queremos ser fieles a tu palabra, queremos ser edificados como hermanos en Cristo, queremos servirte a ti, Señor. Que tú seas glorificado en este tiempo, hoy y mañana, Señor. También esté, Padre, con aquellos que vienen de camino, que lleguen bien. Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros vamos a ver a la estrategia de crecimiento de la iglesia primitiva en los cultos de adoración. Y fueron diseñados para animar a todos los hermanos que participaban en estos cultos. Que fueron diseñados por el Señor para edificar su iglesia. Que también fueron diseñados para animar a los hermanos a hacer buenas obras. Y que están dispuestos siempre de obedecer mandamientos directos del Señor Jesús de cómo debemos hacer las cosas. Entonces quiero de una manera retarlos a todos aquí, que cuando miramos a las Escrituras,
church meeting. Lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, cómo eso se compara, como nosotros hoy en día estamos practicando o poniendo en práctica lo que hacemos en los cultos de adoración. So ask the Holy Spirit if He would have you to make any changes. Entonces pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios, Señor, si hay algo tal vez que no estoy haciendo que va en contra de lo que dice tu palabra, ayúdame a ser humilde, suficiente humilde para tal vez estar dispuesto de cambiar algunas cosas. So what was the strategy? Entonces, ¿qué es esta estrategia? Yo aquí sigo diciendo esta palabra. ¿Qué es esta estrategia? Number one, Número uno. an open format for sharing. Número uno es un formato abierto para compartir. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, the pastors were not the only ones who could get behind the pulpit. los pastores no eran los únicos que se paraban a enseñar y hablar. We're going to demonstrate tonight Vamos a demostrar esta noche that any brother in good standing of the church que cualquier miembro en la iglesia que está en obediencia, que está en buena relación con su iglesia, could contribute verbally to the church meeting. que podía contribuir de manera verbal en los cultos de adoración. But it was not chaos, there was orderly spontaneity. Pero no era un desorden, era algo espontáneo, pero había orden también. Don't think of some crazy charismatic meeting where anything goes. No es como una reunión tal vez carismática donde todo el mundo está haciendo su propia cosa y no hay un orden. No era así. There were definite rules to be followed. Definitivamente habían reglas que tenían que seguir. And this is one of the major roles of pastors, was to be sure those rules were followed. Y el papel principal de los pastores era que asegurarse que todos hacían todo según las reglas. And everything done was designed to strengthen the church. Y todo lo que hacían en esos cultos de adoración tenía propósito de fortalecer la iglesia. If it didn't strengthen the church, Si it no was not fortalecía la done. iglesia, entonces no se debería de practicar. What we see in the New Church for Worship is a principle of participation. Lo que vemos en el Nuevo Testamento con respecto a adoración era un principio de participación. I have a microphone up here. Yo tengo un micrófono aquí. The idea is it was an open microphone that any of the brothers in good standing in the church were welcome to come and encourage the church in the church meeting. Entonces la idea era en esos tiempos que cualquier hermano que no estaba en disciplina, que era miembro de la iglesia, podía venir y animar y exhortar a la iglesia también, no era solamente el pastor. In America, En los Estados Unidos, I don't know about here, yo no sé el contexto de aquí, pero as Christians, como cristianos we talk about a Sunday worship service. hablamos de un servicio o culto de adoración de los domingos, ¿verdad? Long time ago, Hace mucho tiempo, in North America, en los Estados Unidos, if you drove your car into the gas station, si llevabas tu carro a la bomba, a man in a uniform would come out. un hombre en uniforme salía, He would check the air of your tires, chequeaban el aire en sus gomas, clean the windshield, te limpiaba el cristal, pump the gas. te llenaban el tanque. They still do that here. Oh, Sí, como lo hacen aquí. En los Estados Unidos eran muchos años atrás que lo hacían, pero todavía se hace aquí. well, we call that a full service. Llamamos eso un servicio completo. It was a service Era un servicio because they did everything for you. porque ellos hacían todo para uno, para el cliente, ¿verdad? You just sat in your car and they did all the Tú work. solamente te quedabas ahí sentado en tu vehículo y ellos hacían todo el servicio. Today in church, it's the same way. Hoy en día en muchas iglesias es así mismo. In a modern worship service, En muchos everything is done cultos de adoración modernos, uno viene y observa, pero es un show donde ellos hacen todo y tú solamente quedas ahí sentado observando. It's almost like going to the theater or watching a movie. Es como ir a un cine, a un teatro, solamente observar lo que ellos están haciendo. Usually, only two people talk, the pastor and the music person. Normalmente en muchos cultos hoy en día hay dos personas que hablan, el que está dirigiendo adoración y el predicador. That's like having a guitar with only two strings. Eso es como tener una guitarra que solamente tiene dos cuerdas. Now, it's nice to have two strings. It's better than no strings. Right? Es bueno tener dos cuerdas porque es mejor que tener ninguno. And people like worship service. Y hay gente que le encantan los cultos de adoración, venir y ver y escuchar. It's a blessing to have gifted musicians lead us in worship. Es una bendición tener músicos con talento, dirigir la adoración para uno. And it's a blessing to have a pastor who studied the scriptures
teaches the scripture. Y es una bendición siempre tener un pastor que se dedica a estudiar las Escrituras y enseñar y exhortar a su congregación. But if that's all you do, Pero si eso es lo único que se está haciendo, it's like having a guitar with two strings. es como tener una guitarra con solamente 2 cuerdas. It's better to have 12 strings. Es mejor tener 12. So the way Jesus taught the early church to operate is like a 12-string guitar versus a 2-string. Entonces lo que dice Jesús es, según las enseñanzas de Jesús, es como compararlo con una guitarra con 12 cuerdas como esa, comparándolo con una guitarra que solamente tiene 2. Now, I know baseball is very popular here. Yo sé que la pelota, el béisbol es muy popular en este país. So a modern church meeting is like going to a baseball game. Un culto de oración moderno muchas veces es como ir a ver un partido de béisbol. We'll let the audience sit in the stands and cheer, Los fans se sientan ahí en los asientos mirando, gritando, but don't dare think about running out on the field. pero no creas que uno de ellos van a bajar al play a jugar ahí con los profesionales. Eso no es así. You might recognize this. This is Niagara Falls. Tal vez han visto esto en una foto, esto es Niagara Falls en Nueva York, And you see those people on the side waving. y tú puedes ver a esa gente ahí con las manos arriba. See, they enjoy watching the falls. A ellos les gusta ver esa belleza de la naturaleza. But they contribute absolutely nothing to the waterfall. Pero ellos no están contribuyendo nada a la hermosura que están observando. So in a typical modern church meeting, Entonces, en un culto típico, if you're not a pastor, si no eres un pastor, your contribution to that meeting is about like 1 more gallon of water going over Niagara Falls. la contribución que tú traes a los cultos es como tal vez tirar un galón de agua más ahí a lo que ya está cayendo. No está haciendo casi nada. In America today, they no longer have full service gas. Ahora, en los Estados Unidos, hoy en día, ya no ofrecen este servicio completo como en la foto. And in the New Testament, they did not have a full service worship. Pero en el Nuevo Testamento tampoco tenían ese tipo de servicio completo. Instead, En vez de eso, what you see is a principle of participation. lo que vemos en el Nuevo Testamento, hay un principio de participación de todos. Now, let me give you the advantages of that. Déjame darte unas ventajas Okay. de este principio. Number one, it'll help avoid apathy in your church meeting. Ayuda a uno no tener apatía de los miembros en los cultos. See, if a typical Christian can contribute nothing to the meeting, Si un cristiano viene a los cultos y solamente observa y no está contribuyendo ninguna cosa, no está usando sus dones ni nada, if all he can do is just go and watch it, si solamente está mirando, it tends to encourage apathy because he really has nothing to do with it. eso está aumentando la apatía de esa persona porque realmente no tiene ninguna parte en lo que está sucediendo. It'll also help you avoid atrophy. También ayuda a no tener problema de atrofia. Atrophy is when you don't use a muscle. Es como cuando uno no usa un músculo, empieza a disminuir y perder fuerza. Yeah, look at Fred. See how withered his muscles are. Como los músculos de este hermano aquí, como están tan pequeñas, ¿verdad? So if God's given the body of Christ spiritual gifts, Entonces, si el Señor ha dado a su iglesia dones espirituales para usar gifts to use in the church, en los cultos de adoración entre la iglesia, and we don't let people use them, y no estamos permitiendo que ellos usen sus dones que el Espíritu Santo le ha dado, you're going to have atrophy. vamos a tener ese problema de atrofia. And you're going to have apathy. ¿Así se dice? Atrofia, perdón, escúchame, gracias. Tú sabes. People will be frustrated. Y la gente se van a frustrar, honestamente. You also can avoid entropy. Entropía. Entropy Gracias. is if you've got a mechanical system, Si hay un sistema mecánica there's a certain amount of waste. There's power, there's energy that cannot be tapped. y hay energía que no se puede usar, It's wasted energy, se está desperdiciando esa energía. wasted resources. Son recursos que se están desperdiciando. So too, if we don't allow all of God's people to participate, Entonces, si no estamos permitiendo que todo el pueblo de Dios participa y usa su don que Dios le ha dado, we've got wasted resources. estamos desperdiciando esos recursos. So the principle of participation Entonces, este principio de participación en los cultos de adoración takes advantage of the benefit of many people, not just one person. está utilizando ese beneficio que Dios les ha dado de todas las personas, no solamente de uno que tiene un don. Instead of a whole lot from one or two people, En vez de muchas cosas de una o dos personas, we want a little from a whole lot of people. queremos un poco de todos. Also, También, the more input that we have each Sunday, más que uno puede aportar, the more experiences that people share,
más experiencias que cada hermano trae a los cultos, the better and deeper will be the insights that the church gets. la iglesia va a crecer, va a mejorar y va a profundizar en muchas áreas. So as pastors, we are always putting out, putting out. Como pastores nosotros siempre estamos dando. This way, even we pastors can receive as we enjoy being built up by hearing what God is doing in all of us. Pero de esta manera, como practicaba la iglesia primitiva, los pastores también pueden recibir, no solamente dar, pero si otros están dando, el pastor también recibe y es bendecido en el proceso So you'll have de lo que Dios está haciendo entre su congregación. richer contributions to meetings. Hay riqueza, hay más contribuciones, más riquezas en las reuniones. What I mean by richer is, I'm just one person. You as a pastor are just one person. Lo que yo quiero decir es que yo soy solamente una persona y tal vez tú eres una persona, pero And of course, when you speak to the church, you contribute, you share what God is doing in your own life with the congregation. cada vez que uno da testimonio, está compartiendo lo que el Señor está haciendo en mi vida personal, yo estoy contribuyendo a esa iglesia. But we just have one perspective because we're just one person. Pero yo solamente tengo una perspectiva porque yo soy una sola persona. So when we open it up to all the brothers, that's when we got this rich variety of things that can be shared. Pero cuando abrimos el culto y es más participativo, entonces hay una variedad y hay más riquezas en esas experiencias, en esos cultos. Y podemos ver lo que Dios está haciendo en las vidas de los demás también. What you typically get are practical, heartfelt testimonies from the congregation. Normalmente lo que uno recibe en ese contexto son testimonios de corazón, cosas prácticas, de cómo Dios está obrando en cada persona. And so as a person lives his life at the workplace, at the school, at the home, they have applications they share of what God has done in and through them during the week, and it adds so much to the meeting. Entonces cada persona está compartiendo lo que Dios está haciendo en su vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en su familia, matrimonio, y eso trae una riqueza a la congregación y diferentes aplicaciones de cómo Dios le ha hablado por medio de las Escrituras y cómo ellos han aplicado eso a sus vidas, que también es beneficio para los demás. You hear the application. Escucha las aplicaciones de la palabra de Dios en situaciones reales del día a día. Remember, Jesus said that we would do much more work than he did. ¿Recuerdas que Jesús dijo que íbamos a hacer muchas obras más que Él? That's because there's more of us than there is of him. Es porque somos más nosotros, Jesús será uno. And it's the same in the body of Christ. Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. There's not that many of us pastors. No hay muchos pastores, And I argue that's going to result in greater Christian growth for the whole body of Christ. entonces mi argumento es que eso lo que va a hacer es traer crecimiento al cuerpo de Cristo. And ultimately, for more opportunities to raise up leaders. Y también eso va a traer más oportunidades para invertir y levantar líderes. Because we see who's good at speaking and who's not. Porque cuando ellos participan, nosotros podemos ver los dones que ellos tienen. ¿Quién tiene el don de predicación, de enseñanza, diferentes tipos de dones? And we see who's got a close walk with the Lord and who doesn't. Podemos ver quién está viviendo una vida obediente al Señor y quién no. And it puts people in the mode where they come to church, they're in the mode of thinking about how can they encourage other people there, and it's not just all about them. Entonces ellos van a esos cultos ahora pensando cómo yo puedo animar a otro hermano, cómo yo puedo invertir en la vida de otro hermano en vez de yo ir y solamente recibir. I just want to read a few quotes from some scholars about it. Yo quiero leer solamente un par de citas de algunos eruditos sobre este tema, Because this is so different than how we do things today. in the porque West. esto es tan diferente como nosotros normalmente practicamos los cultos de adoración hoy en día. Now, we'll show you from Scripture in just a moment. Vamos a ver las escrituras en un momento. But I want to bore you with just a few quotes. Permíteme aburrirlos con un par de citas. I could have spent an hour reading quotes from evangelical scholars who will tell you the same thing. Realmente yo puedo durar más de una hora compartiendo citas de eruditos evangélicos que dicen todos lo mismo con respecto a esto. Okay, this is from a Presbyterian theologian named John Gray. Esto es de un teólogo presbiteriano que se llama John Drain. You want to just read it? Dice que en los días primitivos adoración era espontáneo. Esto parece de haber sido ideal para cuando Pablo describe como una reunión de adoración en la iglesia debe proceder, y él enseña que fue dirigido por el Espíritu por la participación de muchos.
Y cualquiera tenía la libertad de participar en este tipo de adoración. Y en la situación ideal, cuando todos estaban inspirados por el Espíritu Santo, esto fue la expresión perfecta de la libertad cristiana. If you've ever been to a Presbyterian church meeting, ¿Alguna vez has ido a un culto de adoración presbiteriana? they're very, we call them the frozen chosen. Nosotros lo llamamos los congelados. They're very reserved. Son muy reservados. And you can get a Presbyterian to admit to what he just admitted to. That's pretty remarkable. Y un mismo presbiteriano lo puede admitir, y es verdad, somos así. Ellos mismos lo dicen. Son muy fríos y rígidos. Now, next we have a quote from an Anglican theologian Ahora tenemos una cita de un teólogo anglicano, named William Barclay. Okay, I'm gonna read that. Dice, lo más notable, la cosa más notable, según la iglesia primitiva y los servicios en esa iglesia primitiva, deberían ser que casi todos tenían el mismo sentimiento, que tenían ambas privilegio y obligación de contribuir a algo en ese culto. What we see is a principle of participation. Entonces lo que estamos viendo es un principio de participación en los cultos. Now we'll look at the scripture. Ahora vamos a ver lo que dicen las I'm going to escrituras. start at Acts. Ok, vamos a empezar en el libro de Hechos. We're going to look at first century Jewish synagogue practice. Primeramente vamos a ver la práctica en las sinagogas en el primer siglo de los judíos. The question is, La pregunta es, were first century Jewish synagogues open to audience input? ¿las sinagogas de los judíos en el primer siglo era abierto y participativa en este sentido o era cerrado? Why does that matter? ¿Por qué importa eso si no es la iglesia? The early church was almost exclusively Jewish people Porque, early on. porque en el principio la iglesia primitiva era casi totalmente judía. So the earliest Christians all came out of those synagogues. Entonces los primeros cristianos salieron de estas mismas sinagogas. So if the synagogues allowed participation, Y si las sinagogas permitían ese tipo de participación, and those people became Christians and started churches, y ellos se convirtieron al cristianismo, empezaron a plantar iglesias, it wouldn't be surprising to see that the early church was also allowed. no nos debe sorprender si también la iglesia primitiva practicaba esto de la misma manera. Okay, so I'm going to go very fast through some passages. Aquí vamos a ir un poco rápido por varias citas de la Biblia. If you just want to look at one for fun, it's Acts chapter 13, verse 14. Si quieres mirar el primero, estamos en Hechos capítulo 14, versículo 14, Hechos 13, versículo 14 y 15. So this will be a sample verse. Esto es como un ejemplo. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Here, Paul and Barnabas were complete strangers to these people. Ahora, Pablo y Bernabé totalmente no se conocían, realmente. They come into town, go into the synagogue, and sit down. Bueno, ellos se conocían, pero la sinagoga no lo conocieron a ellos cuando llegaron aquí a esta sinagoga. Ellos entran a la sinagoga And so notice how the official synagogue sent to them y and los, invited them to speak. y los oficiales lo ven a ellos y le piden a ellos, si tienen algo que decir, que hablen. So you see, they're very open to people. Y podemos ver que eran muy abiertos en ese sentido. Now, this was the case throughout the Roman Empire. Y esto fue el caso en la historia del Imperio Romano también. Because you will remember that Paul's teams went from synagogue to synagogue to synagogue to synagogue. Si recuerdan, Pablo muchas veces iban de sinagoga a sinagoga a otra sinagoga predicando el Evangelio, empezando ahí primero. They could do that because the synagogues were open to audience. ¿Por qué podían hacer eso? Porque las sinagogas eran abiertas en ese sentido, donde otros judíos podían venir y participar. You remember Jesus as a young man. Recuerdan Jesús cuando era joven. Read the scriptures in the synagogue and commented on them. Entró a la sinagoga, leyó las escrituras y dio su comentario también en el mismo momento. Now, at the point he did that, they didn't know he was the Messiah. Ahora en ese punto ellos no sabían que era el Mesías. Just another Jewish man. Para ellos él era otro judío, otro hombre judío. When they went to Iconium, the Bible says they entered the synagogue and they spoke. Cuando fueron a Iconio dice que ellos entraron a la sinagoga y hablaron en Hechos 14. It says when they went to Thessalonica, there was a synagogue according to Paul's custom for 3 Sabbaths
he reasoned with them from the scriptures. Cuando fueron a Tesalónica, déjame leer ese verso. Dice, después de pasar a Anfípolis y a Polonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. In Berea, look what happened. En Hechos 17, 10 y 11, miren lo que sucedió. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Athens, look what happened. Hechos 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes. Corinth, look what happened. En Corinto, Hechos 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Ephesus, look what happened. En Éfeso, Pablo entró a la sinagoga, otra vez, de sinagoga a sinagoga eran abiertas. Y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. So the point is, I hope to show you there is a principle of participation. Entonces el punto es, lo que quiero mostrar es que hay un principio aquí de participación. Now I'm going to hand the microphone to Gerald. Ahora voy a pasar esta parte de la enseñanza a Gerald. This is his wife, Pamela. Él está ahí con su esposa Pamela. And he's going to teach us from the book of Hebrews. So turn over to Hebrews. Entonces él va a enseñar ahora del libro de Hebreos. Si quieren ir buscando en sus Biblias, Hebreos 10, 24 y 25. So I'm going to continue our study Entonces yo voy a continuar esta parte. and look at what the writer of Hebrews had to say Y vamos a ver lo que el autor de Hebreos tiene que decir sobre este tema. about what the early church was to do when they came together. Acerca de lo que la iglesia primitiva tenía que hacer cuando se reunían. So Hebrews chapter 10, starting Hebreos verse 24. capítulo 10, empezando en verso 24. 24 y 25 dice, Pablo entró a la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Está mal. Lo puse mal aquí. ¿Alguien me puede leer ese verso, por favor? Que lo puse mal en este archivo. Por favor, pastor, si lo tienes ahí. Bueno, esta es una versión más larga. No importa. Y considerémonos los unos a los otros Put the wrong verse there. al estímulo del amor y la buena obra, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén, gracias. So what is the context of this passage? Entonces, ¿qué es el contexto de este pasaje, de este texto? The writer of Hebrews says, El autor de Hebreos dice not forsaking our own assembling together. que no debemos de dejar de congregarnos, ¿verdad? So he is going to give some instruction Entonces, él aquí va a dar instrucción, dirección as to what the church is to do when they assemble acerca together. de lo que la iglesia debe de hacer cuando están reunidos. So the context is El contexto a church es gathering. una reunión de hermanos, un culto de adoración. So here's the instruction. Esta es la what the writer of instrucción. Hebrews is saying. Él dice, He says, let us consider. debemos de considerar, vamos a enfocarnos en esa palabra. That word consider means to give thought. ¿Qué significa? Significa darle pensamiento, ¿verdad? Darle mente, pensar cuidadosamente About something. sobre algo. So each person, Entonces, cada persona, before they come to the church gathering, antes de que lleguen a la reunión, should consider something. deben de considerar algo, ¿no? It's a part of their preparation Es parte de su preparación para ese culto de adoración, for coming together as a church. en esa reunión. Venir preparados para algo, considerar algo antes de llegar. The people involved in your congregation, Las personas involucradas en cualquier congregación a cual perteneces, they prepared themselves for church. ellos se prepararon de una manera u otra para la reunión, They put on pretty clothes, se visten bonitos, fix their hair. se arreglan el pelo, The men shave their face. algunos hombres se afeitan, Or some of the men do. otros no, But they prepare themselves for the church meeting. pero ellos se preparan de una manera para la reunión, ¿no? The writer of Hebrews, Ahora el autor de Hebreos, and we would say that God, podemos decir que Dios, through this writer, por medio de esta persona, is telling
all of the people of the church Le está diciendo a todos los cristianos how they are to prepare. cómo deben de prepararse. They are to think about something, Deben de pensar sobre algo, to consider. considerar algo. Here's what each person is to consider. Esto es lo que ellos debemos The writer considerar. says El autor dice how to, cómo so he's going to instruct the church on Les- how to do something. va a dirigir la iglesia en cómo hacer algo. So he teaches them that they need to consider how to stimulate one another to love and good deeds. Y él quiere que consideren, que hagan algo que es estimular uno al otro al amor y a las buenas obras. So part of your congregation's preparation Entonces, de parte de los miembros de cada congregación en preparación for the church gathering para el culto de adoración, is for them to consider debe ser que ellos consideran seriamente how they can stimulate cómo ellos se pueden estimular o animar a otros hermanos, the rest of the church al resto de la iglesia, to love God more a amar más a Dios and to serve each other more y faithfully. cómo servir uno al otro con fidelidad. To stimulate means to stir up. Estimular es como animar, de otra manera es el animar. So each person Cada persona to consider how they can stir everybody up seriamente tiene que considerar cómo animar a los otros hermanos, menearlos que se sientan algo, to love God and love others. para amar más a Dios y el uno al otro también. The key is Y lo que es clave aquí our church meetings es que las reuniones need to be formulated tienen and que ser formatted preparados de cierta manera so that each person that has prepared para que cada persona que se ha preparado, stimulate como ellos the pueden body. estimular o animar al cuerpo de Cristo, They are given that opportunity to do so. ellos necesitan la oportunidad para hacer eso, ¿no? He also says Él también dice to encourage one another. animar unos a los otros. So the question is, Entonces la pregunta es, who is it that's doing all of this stirring ¿quién es el que debe de animar a los hermanos, estimular a los hermanos? ¿Quién es que está haciendo esto? and all of this encouraging? Y animar a los demás, depende de la traducción que tienes ahí. He says, Él dice, let us consider how to stimulate one another. vamos a considerar cómo estimular uno al otro. So each person Entonces cada persona was stirring up the body. Cada persona tenía la función de animar al cuerpo. Cada persona. No era una persona que tenía ese don, pero cada uno tenía que prepararse y considerar cómo deben hacer esto. The focus wasn't just on one person, El enfoque no era en una sola persona que tenía esa responsabilidad, but the opportunity was there pero la oportunidad estaba ahí for multiple people. para muchos hacer esto, estimular y animar al resto del cuerpo de Cristo. So all members of the body bear the responsibility Entonces todos los miembros del cuerpo tenían esta responsabilidad to stir each other up. de estimular a los demás. It could be with a testimony, Podría ser con un testimonio, algo que Dios hizo, the body, what God has done. expresando lo que Dios hizo en la vida personal de esa persona. It could be with a song. Podría ser por medio de una canción, un himno, un salmo. If we have a song in our heart, Tenemos una canción en nuestros corazones, expresar eso. we might bring that song to the body. Podríamos traer eso en esa reunión. It could be a praise Podría ser una alabanza, where you're giving thanks and praising God. dando for all gracias He's done. a Dios por lo que Él ha hecho. It could be an exhortation, Podría ser una exhortación or it could be a lesson learned. o podría ser una lección, algo que se aprendieron en el transcurso de esa semana. Something that God has taught you through the week. Algo que Dios le enseñó por medio de su palabra, que ellos entendieron. It could be a teaching. Podría ser una enseñanza, It could be you telling others how to apply Scripture in their lives. diciéndole a otros cómo ellos pueden aplicar cierta escritura, cierto verso en la Biblia, cómo ellos aprendieron a hacerlo. It could be a prayer Podría ser una oración offered to God. ofrecido a Dios. But what we see is De lo que vemos, a principle of participation. definitivamente había un principio de participación de la congregación, That the church members que came los miembros de la iglesia prepared llegaron preparados para participar en algo, in the church gathering. en esa reunión, en el culto de adoración. Now let's look at another passage Ahora vamos a ver a otro texto, in the book of Acts, en el libro de Hechos, chapter 20. capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, reunidos,
Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. In this passage, En este verso, the writer of Acts el autor de Hechos tells us nos dice that they came together on the first day of que the ellos se week reunieron el primer día de la semana to break bread. para partir el pan. And we're going to talk about that tomorrow. Vamos a entrar en ese tema profundamente mañana. But tonight, Pero esta noche we want to look at this sermon. that queremos Paul ver preached. este sermón que predicó Pablo. It was one of the most deadly sermons we've ever seen. Fue un sermón mortal. You remember the story. ¿Saben lo que sucedieron ahí, verdad? Un hombre se cayó de una ventana. ¡Fua! But what was it really that Paul was doing? Pero realmente, ¿qué fue que Pablo estaba haciendo en esa reunión? Was he preaching for hours and hours and Él estaba hours? predicando por horas y horas y horas, And everybody else was sitting silently in the crowd y los demás se sentían ahí solamente observando, solamente escuchando. Fue así until someone fell asleep. hasta que alguien se durmió por fin, And you know what happened. y saben lo que sucedió después. But the truth is Pero la verdad es that word that Paul uses, que esa palabra que usa or Pablo, that Luke uses in bueno, describing lo que usa Lucas para describir lo que what Paul sucedió was doing, cuando estaba haciendo esto Pablo, it's diagaleto is the Greek word. la palabra en griego dialegeto. In English, En inglés, we get the word nosotros, dialogue. el diálogo, básicamente, esa palabra diálogo proviene de esta palabra griega. That word means to consider and discuss Esa palabra significa considerar y discutir, or even argue. argumentar. No solamente una persona, eso involucra a otros, ¿verdad? So what Paul was doing Entonces, until midnight, lo que Pablo estaba haciendo aquí hasta medianoche, a young man to fall over que causó a un joven de out the window, caerse de una ventana, was not him speaking to the crowd, no era él solamente el único hablando a una congregación, a un grupo, no fue así. but him talking with the crowd. Pero él hablando con ellos y ellos también interactuando con él. The main point that I want you to see El punto principal que yo quiero que vean aquí is that there was a principle of participation. es que había un principio de participación también en este momento. When the church came together the first day of the week Cuando la iglesia se reunió el primer día de la semana to break bread, para partir el pan, they had a discussion with Paul. había un diálogo ahí entre ellos. Turn to 1 Corinthians chapter 14. Buscan a 1 de Corintios capítulo 14. We're going to travel back in time 2,000 years. Ahora vamos a viajar hacia atrás en el pasado, 2000 años atrás. Yeah, he is here describing a first century church meeting. Y vamos a ver cómo Pablo describe una reunión de iglesia en el primer siglo. Now this is fact, not fiction. Estos son hechos, no es algo inventado. Vamos a ver cómo fue en ese tiempo. It's a snapshot of how things work. Como un retrato de cómo ellos practicaban. So be asking yourselves, Entonces vamos a preguntarnos a nosotros mismos. what we're about to read, Lo que vamos a leer ahora. how does it compare to your church meeting? De nuevo nos preguntamos, ¿cómo se compara lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento con lo que nosotros hacemos en nuestros cultos? Is it more the same or is it more different? ¿Es así mismo o es diferente? Now let me just say, También déjame decir, chapter 11, 12, 13, 14, capítulo de 1 Corintios, capítulo 11, 12, 13 y 14. that whole section is about church meetings. Esa sección entera trata con los cultos de adoración. He talks about the Lord's Supper quite a bit. Él habla de la Santa Cena mucho en esa sección. We'll be looking at that tomorrow. Y vamos a hablar de eso mañana. But then he also deals with the use of spiritual gifts in a worship service. Pero también él trata con el tema de los dones espirituales y cómo se deben usar en ese contexto. So I want you to see, though, as we read this out of chapter 14, it's in this big section, 11 through 14, about church. Yo quiero que recuerdan eso, mientras que leemos esto en el capítulo 14, está en el contexto de este capítulo 11 a 14 que trata con los cultos de adoración y cómo se practicaba. So our sample verse will be verse 26. Entonces el verso principal va a ser el 26. So I'm going to get our brother Antonio to read that for us. These verses give us a fascinating glimpse into the early church and how they operated. Este versículo nos da una mirada fascinante de cómo operaba la iglesia primitiva. Aquí dice, 1 Corintios 14, 26.
¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación? What we see here very clearly Lo que vemos aquí claramente, is a principle of participation. una vez más, un principio de participación en los cultos de adoración. Can you see that right there in the Spanish? ¿Pueden ver eso en el español? Cada uno, cuando se reúnen, cada cual aporte. Notice it says, what shall we say, brother? Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, plural? He's talking to brothers. Está hablando a los hermanos. It does not say, what shall we say then, pastor? No dice, ¿qué hay que hacer, pues, pastores? That's very significant, isn't it? Eso es algo significante, ¿verdad? Ese detalle. Now don't let me hurt your feelings if you're a pastor. Y no los quiero que se sienten mal si son pastores aquí. But in this whole section on church meetings, 11, 12, 13, 14, En esta sección grande de 11 a 14 de 1 de Corintios, not one time ni una vez mentions pastor. menciona la palabra pastor. Ni una vez. That should tell us something. Eso nos debe decir algo. A New Testament church meeting was not pastor-centric. Que los cultos de adoración en el primer siglo, en la iglesia primitiva, no estaba centrado en los dones de un solo hombre. Pero Pastors are important. They are essential. también for quiero God. decir que los pastores son sumamente importantes y esencial. The Holy Spirit has given us pastors to the church to serve the church. El Espíritu Santo nos ha dado los pastores a la iglesia como un regalo para servir la iglesia. And the things we're about to read, Y las cosas que vamos a leer ahora no suceden ellos mismos así. the Holy Spirit uses us pastors to make the church meetings edifying as we study these things that should be happening. El Espíritu Santo usa a los pastores para bendecir la iglesia, para edificar el cuerpo en medio también de estos cultos. All right, Joseph Thayer, Joseph linguist who studied the Greek language, Joseph Thayer era un teólogo, un lingüista que estudiaba el griego. and he looked at the Greek word for pastor, or in this case, overseer, episkopos. Y él miraba la iglesia, la palabra en griego, episkopos, que se traduce a pastor. And look at how he defined it. Y mira cómo él lo traduce. Él dice, uno encargado con el deber de ver que las cosas se hacen correctamente. Así que él define la palabra pastor. So sometimes when people read these things we're about to read, A veces cuando personas leen estas cosas que vamos a ver ahora en un momento, they go from one extreme to the other. brincan de un extremo a otro extremo. They go from the full service gas station example Ellos van al culto donde no participa nadie, solamente están observando, to the opposite extreme of anarchy and chaos and anything goes. al otro extremo donde no hay orden, es un caos y nada se hace en orden. Eso tampoco. We pastors are like traffic cops directing the traffic. Entonces nosotros somos como la policía cuando el semáforo no funciona y estamos dirigiendo el tráfico para que haya orden, para que no todo se haga así a lo loco. We do more than that, but that's something. Hacemos mucho más de ahí, pero también es parte de nuestro papel. So one of our jobs is to be sure that the church follows the guidelines of 1 Corinthians 11 through 14. Y uno de los deberes del pastor es asegurar que la iglesia funciona con un orden, como encontramos en 1 de Corintios 11 a 14. So look back at chapter 14, verse 26. Ahora vamos a el capítulo 14, versículo 26 de nuevo. So he says, what then, brothers, when you come together? Dice, pues hermanos, cuando se reúnan. Let me just make clear the context. Ahora déjame aclarar un poco el contexto. He's not talking about home Bible studies. Él no está hablando de estudios bíblicos en los hogares. He's not talking about a midweek fellowship group. No está hablando de otro tipo de reunión entre la semana. He's not talking about an evangelistic Bible study. No está hablando de un momento evangelístico con un grupito de hermanos. He's not talking about Sunday school class. No está hablando de escuela dominical. He's talking about Él está hablando church meetings. de los cultos de adoración. When you come together as a church on the Lord's Day. Cuando se everybody reúne together. la iglesia con ese propósito de adorar al Señor en esos cultos significantes de domingo. For example, Por in ejemplo. chapter 14, verse 23. En el versículo 23 dice,
He talks about when the whole church comes together. Dice que cuando toda la iglesia se reúne. All right, so that's the context. Es el contexto, los cultos de adoración principales. So, what then, brothers? When you come together, I'm in chapter 14, verse 26, each one has. Versículo 26 de nuevo dice, cuando se reúnan, hablando de toda la iglesia, dice, cada cual aporte. All right. When he says each one has, Cuando él dice cada cual aporte, who is he talking about? ¿de quién está hablando aquí? The brothers. The brothers. Right. Not each one of the pastors. Los each one of the hermanos, brothers. no cada uno de los pastores, sino todos los miembros, Muy bien. Each one of the brothers. cada uno de los hermanos. Now, I realize this is shocking to us as pastors if you've never considered this before. Yo entiendo que esto es un poco chocante como pastores si nunca hemos visto esto y considerado en este contexto. Now, we as pastors can participate also because I hope we are brothers. Ahora nosotros como pastores podemos participar también porque yo espero que somos hermanos, ¿no? We see, though, a principle of participation. Pero vemos otra vez ese principio de la participación. All right. So he says, each one. Cada uno, cada cual. Suppose we took the words each one and we crossed them out. Vamos a suponer que quitamos esa parte que dice cada cual. And instead we put the words only one, Y en vez ponemos solo uno. which you don't have to answer this out loud, Y no tienen que contestar en voz alta, pero but which is more descriptive of your church right now? ¿cuál más describe a nuestras congregaciones hoy en día? Each one or only one? ¿Solo uno o cada cual? Do you want to be a New Testament church? ¿Queremos ser más alineados con la iglesia del Nuevo Testamento? Then you need to do church the New Testament way. Entonces debemos hacerlo de la manera que enseña la iglesia del Nuevo Testamento. Now some people read this Algunos leen esto and they go, yeah, that's history. y dicen, sí, eso es buena en la historia. That's interesting. Eso es algo muy interesante, That's informative. es algo muy informativo, But that was back then. pero eso fue en aquellos tiempos. We can do something different. Nosotros lo hacemos diferente hoy en día. Maybe so. Tal vez, We'll keep studying this passage. si seguimos estudiando este texto, See if we can find the answer. vamos a ver si encontramos la respuesta. Is this just a description? ¿Esto es solamente una descripción Or is this a prescription? o una prescripción? We'll see. Vamos a ver. There's these space movies, and they always send spaceships out into outer space with a prime directive. Hay películas que vemos con las naves espaciales que salen con una misión, ¿verdad? Una misión. To boldly go where no man has gone before. Para llegar ahí a esos lugares lejísimos donde ningún hombre ha llegado. Now God has given us a prime directive for church meetings. Dios nos ha dado a nosotros también una misión, una directiva para los cultos de adoración, un propósito. And this must color everything we do on the Lord's Day. Y esto debe informar y tener que ver todo lo que hacemos en esas reuniones. So look back at verse 26. Vamos a regresar a este verso 26. Here's the prime directive. Y esto es el propósito. Let all things be done for building up. La última parte que dice ese verso, que todo se haga para edificación. Okay, stand up, Fred. Let's see that. Come on, let's see that. Come on. All right. Now, I don't know how the Spanish reads, but another way to say that in English is to edify. It's To build up or to edify. Edification, literally. Same word? Yes, okay. Another English version says it's to strengthen the church. Otra versión en inglés dice para fortalecer, también como edificar. Now, our job as pastors is to weigh everything that might potentially happen and say, does it strengthen the church? Y nuestro papel como pastores debemos de considerar todo lo que se hace en los cultos y preguntarnos, ¿esto es algo que va a fortalecer y edificar la iglesia? So we must always guide the meeting and encourage things that build up, discourage the things that don't strengthen. Entonces, como pastores debemos de dirigir los cultos y asegurarnos que las cosas que hacen es para la edificación de la iglesia. Y si algo no edifica, no debemos de hacerlo. Because some people don't know. Porque hay gente que no sabe. So we have to train. Entonces tenemos que and entrenar, equip to help equipar, them know. enseñar a las personas para que ellos entiendan esto. Okay. Now the context here is spiritual gifts. Ahora, el contexto aquí está hablando de los dones espirituales. The use of spiritual gifts in the church meeting. El uso de esos dones en los cultos de adoración. Now a lot of us as pastors have the spiritual gift of teaching.
Ahora, muchos de nosotros como pastores tenemos ese don de enseñanza. And that's an important gift. Y es un don muy importante, ¿no? But there are many other gifts that should be operating in the meeting. Pero no es el único don espiritual. Hay muchos más que también deben estar en operación en esos cultos. This is not amateur hour. This is not Dominican Republic has talent. Esto no es como American Idol, un programa así, un karaoke, cuando cada uno habla y dice cualquier cosa. No es así. The people who get up to speak should truly believe that God has wanted them to come. Aquellos que participan debe haber un orden y ellos deben estar convencidos que es algo que viene del Espíritu, que lo está moviendo a participar y decir algo que es para la edificación del cuerpo, no es a lo loco. Their goal should be La meta. to build up the church, not to show off in front of people. La meta es edificar la iglesia, no ellos decir, mírame a mí, yo quiero una parte, no es así. Es para la iglesia, para la edificación. In the Old Testament, people would bring sacrifices to the temple. En el Antiguo Testamento, el pueblo traía sacrificios al templo. So the brothers should come to church prepared to bring a sacrifice, like an offering to the Lord, through what they say to build up the church. De la misma manera, nosotros debemos prepararnos para traer un sacrificio, una ofrenda, para traerlo al Señor en servicio para la edificación de los demás. So in 1 Corinthians 12:7, En el 1 Corintios 12:7, Pablo dice estas palabras. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. the point of these spiritual gifts, or anything done in this meeting, is the common good. Entonces, el propósito de estos dones espirituales y todo lo que hace en un culto es para el bien de los demás. So pastors, it should not be all on your shoulders. Entonces, pastores, nosotros no debemos de llevar toda la carga para hacer esto. Now, of course, as pastors, we do a lot of heavy lifting. Ahora, como pastores, sí, nosotros sí hacemos mucho, debemos hacer mucho. But the load is to be spread out among all the Pero la carga se debe llevar entre todos. 1 Corinthians 14:1. 1 de Corintios capítulo 14, versículo 1 dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. So again, if the things said should be motivated by love for Jesus and love for the church. Entonces, una vez más, las cosas que se dicen de aquellos que participan en los cultos deben ser motivado por el amor a Jesús y para edificar al cuerpo. But the brothers are to desire having spiritual gifts so that they can use them in the church meeting. Y Pablo nos dice aquí que debemos desear esos dones para poder participar y edificar a los demás. So let's just read a few of the gifts. Entonces vamos a leer algunos de los versos, algunos de los dones, perdón. So for example, Romans 12:6, it says, having gifts given to us, let us use them. Romanos 12:6 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. All right. If prophecy in proportion to his faith. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. The one who teaches in his teaching. Si es del servicio, en servir. The one who exhorts in his exhortation. O el que enseña en la enseñanza. The one who contributes in generosity. El que exhorta la exhortación, el que da con liberalidad. Now we're big on letting people contribute. Ahora, a nosotros nos gusta esa parte, que contribuyen los hermanos, es verdad. But it's got to be more than that. Pero tiene que ser más de ahí. He mentions teaching. Fíjense, él menciona la enseñanza. You didn't have to be a pastor to teach the truth. En la iglesia primitiva no tenías que ser pastor para enseñar a la You can iglesia. have the gift of teaching and not be a pastor. Tú puedes tener ese don de enseñanza y no ser el pastor principal. And that's true of many of these gifts as we see people using multitude of gifts to build up the church. Y es verdad, vemos esto en las Escrituras, que muchos tenían diferentes dones y lo ponían en práctica para la edificación de la congregación. In 1 Peter 4:10, En 1 de Pedro it 4:10 says that each one has received a gift. Let us use it to serve one another. Él dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros. And he says, whoever speaks as one who speaks oracles
of God. Y versículo 11 él dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. So you don't want to make it too easy for people to talk. They'll say things they shouldn't say. Entonces tampoco te lo quieres poner tan fácil para todo el mundo hablar, porque van a hablar disparates a In veces. that sense, they should really believe that in a way they're speaking the oracles of God. Pero en un sentido deben de ser convencidos que cuando hablan, cuando van a participar, es algo realmente de la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu. So there's an intentionality. Entonces hay una intención. All right. Why? In order that in everything God may be glorified through Jesus. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. All right. 1 Corinthians 14:12. Primero de Corintios 14:12. He says it a different way. Try to excel in gifts and build up the church. Lo dice de otra manera. Dice, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Over and over and Una over. vez y otra vez y otra vez está diciendo lo mismo el apóstol Pablo. The goal is to build up, to strengthen, to encourage La the meta church. es de animar la iglesia, edificar la iglesia, fortalecer la iglesia con los dones. So we see back in 14:26, he lists a few of the spiritual gifts. Volviendo a 1 Corintios 14:26, él da como una pequeña lista de algunos de los dones. There are many more gifts than what he mentions here. Y hay muchos dones más de lo que menciona aquí. But the point I want to bring out is right here, he's dealing with the use of spiritual gifts in the meeting. Pero en este ejemplo, él está tratando específicamente con los dones espirituales en el culto de adoración. So the first thing he talks about concerns music. Lo primero a que él se refiere tiene que ver con la música. Notice he says each one has a hymn. Él dice cada cual aporte, unas traducciones dicen himno, otros dicen salmo. There you go. Okay. All right. So each one has a hymn. Cada cual aporte un himno o un salmo. Now what does he mean by each one? ¿Y qué quiere decir cuando él dice cada cual? Each one of the music ministers. Cada cual que dirige adoración solamente. Who? Solamente los líderes de adoración, se refiere a esas personas. Each one who? Cada cual quién, ¿a quién se refiere? A todos los hermanos. The brothers. But he means the brothers with the gift of music. Pero específicamente los hermanos que tienen ese don. No cualquiera. Entonces hay un orden también, ¿me entienden? Hay un orden ahí. But notice it's plural up there. Brothers. Pero fíjense que es hermanos, plural. Es hermanos, plural. One person should not pick all the music ahead of time. No debe ser solamente una persona encargada de toda la música, ellos son el único que dirigen esa parte o tienen control de toda esa parte. Si hay otros que tienen dones también. But we do know it's a blessing to have gifted musicians to help us in our Pero sí sabemos que es una bendición tener músicos que tienen ese talento, que sirven al Señor en la iglesia. Eso es una bendición. Pero debe ser un poquito más abierto para otros que tienen ese don también. But the principle is, in your church, does only one person do all that, or is it open to any of the gifted brothers? El punto es si en nuestras iglesias solamente hay una persona que es permitido hacerlo o es abierto a los demás que tienen ese don también. Now, the Greek word for hymn, Ahora la palabra en griego para himno o salmo en este texto yes, psalmos, es salmos, por eso se traduce también salmo, and it means a song of praise. que literalmente significa una canción de alabanza. Okay, so the first principle we see here is that as many gifted musicians as God has given you should be allowed to contribute to worship. Entonces el principio que vemos aquí es que en nuestras congregaciones, los que tienen ese don para la música, para dar una canción de alabanza, cada cual que tiene ese don debe tener permiso de también ejercer ese don en la congregación, en los cultos. Okay. To pull in another verse, Ephesians chapter 5. Para usar otro verso, Efesios de capítulo 5. 5:19. I don't have that one, I must have missed that one. It's yeah. okay. Hablando uno al otro en salmos, himnos y cánticos espirituales. Notice when he says about music, we're to be singing to one another. Fíjense, cuando él habla de la música, dice que debemos estar cantando o dando estas canciones uno al otro. So even though we have gifted musicians, Es decir, aunque tenemos líderes de alabanza, there's still to be a one another aspect of our singing. vemos ese elemento del uno al otro, que es más de uno participando,
que tienen ese don también. The musicians, the music, Los músicos, la música, must not turn the church into an audience, no podemos permitir que convierta la congregación en una audiencia passively enjoying pasiva, performance. solamente escuchando, observando. They should help turn us into a congregation singing Esas the Lord's personas praises. con esos dones deben convertir la iglesia en participantes de adoración también, donde todos están participando en ese momento. Now, at the opposite extreme, Ahora al otro extremo, Psalm 95:2. Salmos 95:2 dice: Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. A joyful what? Noise. Noise. Aclamemos, ¿verdad? En inglés es como un ruido gozoso. So there's this wide spectrum from really good qualified musicians helping us to sing to even people who aren't such good singers can contribute to that at least by making a noise, a joyful noise, or requesting a Es song. decir, que aún las personas que no tienen ese don específico, también en ese momento, toda la congregación debe estar participando, todos cantando, aunque algunos no canten muy bien. So because of the one another verses about singing, Porque encontramos en estos versos el elemento de los unos a los otros. it seems to me there should be at least some degree of spontaneity in our singing. Entonces, que con los unos en los otros, en tantos versos, debemos entender que hay un elemento de espontaneidad. And what's the prime directive? Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo principal aquí? It's what it's always been. It's got to build up the church. El propósito es siempre lo que vemos para edificar la iglesia. Now that's where we elders come in. Y es ahí donde viene el papel de los pastores, de los Some ancianos. songs are not going to build up the church. Hay canciones que no son para la edificación de la iglesia. Some songs have terrible theology. And Hay canciones que tienen letras y teología terrible. Some songs, the musical style is so far different than what your church would enjoy, it would not be edifying to your church. Algunas canciones es de un tipo de música o género de música realmente que no es agradable a su congregación y no va a edificar a nadie. So, for example, a Gregorian chant probably would not edify your church. Probably don't enjoy that kind of singing. Una cosa rara como un cántico gregoriano que no es algo típico que tal vez esta congregación está acostumbrada, no es algo que se debe utilizar. Tiene que ser algo también en el contexto de con quién estamos administrando, ¿verdad? Some churches are so conservative to have a rock band leading the worship. It's not edifying for them. Hay iglesias que son muy conservativas o legalistas que para ellos no les gusta tener un equipo de alabanza aquí con tantos instrumentos. Para ellos eso no es agradable. So the elder's job is to be sure the music is edifying. Entonces el trabajo, el papel de los pastores y ancianos es discernir estas cosas, qué es apropiado para este contexto, qué es apropiado y que de verdad va a servir para edificar esta congregación. But I see even here a principle of participation. Pero aún en esto yo puedo ver un principio de participación. Okay. Now let's look at the next thing is the lesson. That's what he deals with next. Ahora lo próximo que vamos a ver, que él menciona la lección. He says each one has a lesson. Él dice, cada uno tiene 1 Corinthians 4. una enseñanza. Volviendo al 26 de 1 Corintios 14. Yeah, the Greek word is didake for lesson. La palabra es didaque. Who has the lesson? Ahora, ¿quién tiene esta enseñanza? Who is ¿Quién each está one? trayendo esta enseñanza? Well, guess what? Each one of the brothers. Otra vez, cada cual de los hermanos, cada uno de los hermanos está trayendo una enseñanza en este sentido. So we're so used to us as pastors doing all the teaching. Estamos tan acostumbrados a nosotros como pastores dar todas las enseñanzas, todos los sermones, todos los estudios. And yet in the New Testament church, even with the teaching, you see a principle of participation. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento, aún con la enseñanza, vemos el principio de participación. Now when he says each one of the brothers, he means brothers with the gift of teaching. Ahora, cuando él dice cada cual de los hermanos, él se refiere a los hermanos que tienen el don de enseñanza. There's nothing spiritual about being boring in teaching. No hay nada espiritual de una persona que es muy aburrido cuando ellos enseñan. A major duty that we have as pastors is to teach the scriptures.
Ahora, uno de los deberes principales que tenemos como pastores es enseñar las Escrituras. And we're going to do most of the teaching. Y realmente nosotros vamos a enseñar más que los demás. But what I see from this passage is we should allow gifted brothers also to teach. Pero lo que veo en este texto es que también debemos permitir otros hermanos que tienen el don de enseñanza a participar en las enseñanzas. Now, I do want to make the point that teaching is very Ahora quiero hacer el punto que la enseñanza es sumamente importante. Again, some people overreact to what we've read and don't have any teaching at all from the pastor. Hay algunas iglesias que reaccionan de tal manera y van a otro extremo y hay muy poca enseñanza o enseñanza mala. You might have heard of an American pastor named Francis Chan. Tal vez han escuchado del pastor americano Francis Chan. He started a church, I think in California, and it grew to thousands and thousands. Él empezó una obra en California y creció grandísimo, una mega iglesia de miles y miles de personas. And he is a very gifted teacher. Y él es un maestro, un pastor muy que tiene un don especial, él enseña bien. And he read what we're reading today about these principles of participation. Y él estudió estos textos que estamos estudiando ahora, de estos principios de participación. And he broke that huge church up into a bunch of little bitty churches. Y él dividió esa iglesia intencionalmente en muchas iglesias pequeñas. But he overreacted, Pero él fue a un otro extremo. and they went to zero teaching. Entonces ellos llegaron al punto que casi no había He enseñanza. went from going to all the teaching De él to hacerlo nobody. toda la enseñanza fue a un extremo mal que casi nadie estaba enseñando. Well, don't do that. Bueno, no debemos hacer eso tampoco. Okay, very important. The lesson, as you see in this text, should be an integral part of every church meeting. La enseñanza, como vemos en este texto, debe ser una parte integral de cada reunión de la iglesia. And it's our job as pastors to be sure there is a lesson at every church meeting. Y es nuestro trabajo como pastores asegurarnos que hay una enseñanza buena en cada reunión de la iglesia, Whether that's done by you or somebody else. sin importar si nosotros lo hacemos o lo hace otro hermano con ese don. So usually in church, I do most of the teaching because I have the most time available. Normalmente en mi iglesia yo soy el que enseño más porque yo tengo más tiempo disponible. But at any point, if any other pastor or any gifted brother wants to teach, I'm glad to let him do it. Pero en cualquier momento que otro hermano que tiene este don de enseñanza quiere enseñar, yo con gozo le doy la oportunidad. So Scripture says in Acts 2:42, says the early church was devoted to the apostles' teaching. Hechos 2:42 dice que y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. So I'm going to ask you another question. Quiero preguntarles algo. Does that describe your church? ¿Eso describe a nuestras iglesias dedicados continuamente a las enseñanzas? Is your church devoted to the teaching of the apostles? ¿Nuestras iglesias están dedicados a las enseñanzas de los apóstoles? It should be. Deben de ser. All right. And again, what's the prime directive? De nuevo, ¿cuál es el propósito? It's got to build up the church. Todo lo que hacemos en los cultos es para la edificación de la iglesia. Now, most of us as pastors have a pretty good handle on what teachings do and do not build up the church. Ahora, muchos pastores entendemos esto, las enseñanzas buenas que edifican la iglesia y otras cosas que no debemos de decir, que no provienen de la palabra de Dios, ¿no? For example, Por ejemplo, perhaps many of you have studied Greek because the New Testament is written in Greek. tal vez muchos pastores aquí en un momento han estudiado el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. As teachers, we should know Greek, ideally. Como maestros o pastores debemos estudiar algo y tener un poco de conocimiento en esta área. But it's not going to build up the church Pero no va a edificar la iglesia for you to get up and give a Greek lesson in church. si yo me levanto aquí en el púlpito, empiezo a hablar en griego, enseñar griego a la congregación. And some brothers would like to teach, Tal vez algunos hermanos quisieran enseñar, but they're not mature enough yet to do it. pero no tienen la capacidad o la madurez para hacerlo. They might care how many angels will fit on the head of a pin, but nobody else cares about that. Tal vez a ellos les interesa cosas que realmente no son prácticas o revelantes, pero la mayoría en la congregación no les importa. So again, it's your job as a pastor to Entonces, el be sure pastor anyone who teaches something
debe asegurarse que lo que sí se enseña es algo que va a edificar el cuerpo de Cristo. But we're dealing with the principle of participation even in the teaching. Pero una vez más, aún en la enseñanza vemos el principio de la participación de los demás dones. So continuing on in our passage in 1 Corinthians 14, Continuando aquí en 1 Corintios 14, Paul is now going to deal with what are called charismatic gifts. Pablo ahora va a tratar con los dones carismáticos. Now we are not going to talk about whether these gifts are still active in the church today. Ahora nosotros no vamos a entrar al tema si estos dones son para hoy o si no son para hoy o si son activos o no. We can talk about that some other time. Podríamos hablar de eso en otro momento. But what we want to point out Pero lo que sí queremos decir is that there was a principle of participation que hubo un principio de participación as these gifts were being used. cuando estos dones se estaban utilizando en la iglesia primitiva. There was also a degree of spontaneity. Había también cierto nivel de espontaneidad. So some things that happened in the church Algunas cosas que sucedieron en la iglesia were not pre-planned no eran planificados antemano by us, de cualquier persona o el pastor, but the Holy Spirit sino el Espíritu Santo was the one in control. es el que estaba dirigiendo ciertas cosas espontáneamente en los cultos. So he says again in chapter 14, Entonces él dice de nuevo en capítulo 14, verso 26, each one has a hymn, Cada- lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. So again, there was a certain amount of spontaneity. Entonces había cierto nivel de espontaneidad. But with all of it, the Pero- prime directive doesn't change. Pero con todo esto, todos estos ejemplos, el propósito nunca cambia. So even these charismatic gifts, Aún estos dones carismáticos, the purpose el propósito was edification. siempre era la edificación de la congregación. Let all things be done for building up. Que todas las cosas se hagan para la edificación de la iglesia. The first one is speaking in tongues. El primero que menciona es el don de lenguas. Again, we're not going to talk about whether tongues is still for the church today. De nuevo no vamos a entrar en el tema si se debe usar lenguas, si es para hoy o no. But look at what Paul said. Pero vamos a ver lo que Pablo sí dice. If any speak in a tongue, let there be only 2 or at most 3. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3. Each one in turn. Y por turno. So it wasn't chaos, Entonces no era un caos, no era un desorden. but 2 or 3 people would speak with their gift of tongues. Había un límite, había un orden, 2 o 3 personas solamente usando ese don. So what's the point that I'm trying to bring out? Entonces, ¿cuál es el punto que yo quiero hacer aquí? Not whether tongues is for today, No si lenguas es para hoy, but that multiple people were participating. sino que había también un principio de participación en esto también. Una vez más vemos eso. And there was a fair degree of spontaneity. Y había también cierto nivel de espontaneidad en los cultos. These people using their gift of tongues did Esas- not plan on it before they came to the church. Estas personas usando estos dones de lenguas no fue algo que planificaron antemano, que yo voy a hacer esto en este momento. But in verse 40, Pero en versículo 40, Paul says all things should be done decently and in order. Pablo dice que todo se debe hacer de manera decente y con orden. This is where the pastors come in. Y también aquí es donde el papel de pastor es sumamente importante. Once again, it is our job Es nuestro trabajo to make sure that asegurarnos things are in order que las cosas se hacen con orden, and that things en are orden, edifying. y que es para la edificación de la iglesia. And then he goes on and says, and let someone interpret. Y él también dice, si alguien habla en lenguas que, perdón, versículo 28, pero si no hay intérprete, que guardes el silencio. So here we have another person participating in the meeting. Entonces el que va a interpretar es otra persona que está participando en el culto también. So why was it important to have an interpreter
for those tongues that were being spoken. Entonces, ¿por qué fue importante tener ese intérprete para el que estaba usando su don de lenguas? Paul says, one who speaks in a tongue speaks not to men, but to God. Pablo dice, uno que usa su don de lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, For no one understands him. porque nadie lo entiende. If no one understands, Si nadie lo entiende, then how can the church be built up? entonces, ¿cómo puede ser edificada la iglesia? Remember our prime directive. Recuerden el propósito de todo esto. All things must be done to build up. Todo lo que se hace en un culto debe ser para la edificación de la iglesia. Una y otra vez vemos lo mismo. But do you see that in this early church meeting, Entonces vemos en la iglesia primitiva, there were 2 or 3 people speaking in tongues, aunque habían 2 o 3 personas hablando en lenguas, and maybe 1 or 2 or even 3 people that would interpret those tongues? y tal vez 1 a 3 personas interpretando, That in the early church, que en la iglesia primitiva there was a principle of participation. el principio de participación estaba ahí. Next, Paul gets to the gift of prophecy, Después Pablo trata con el don de la profecía, and he says, y él dice let 2 or 3 prophets speak. que 2 o 3 profetas hablen. This is the same church meeting. Este es el mismo culto, la misma reunión. 2 or 3 speaking in tongues, 2 o 3 hablando en lenguas, and now 2 or 3 prophets, y ahora 2 o 3 profetas, and the interpreter of the tongue. y los intérpretes de don de lenguas. And then he Y says, después dice, and let the others weigh what is said. y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. And so there's spontaneity Hay espontaneidad with more people participating. con in the más service. personas todavía participando. And then he Y says, después dice, if a revelation is made to another Pero- sitting there, let the first be silent. pero después dice esto, fíjense en el orden que hay. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. So there's that fair degree of spontaneity. If Entonces- something is revealed to somebody else, and the first person. Entonces vemos el nivel de espontaneidad ahí, algo es revelado a alguien, pero también vemos el orden que hay ahí. The first person lets the other person. El primero calla para que el otro pueda hablar. For you can all prophesy one by one, Paul says. Porque todos pueden profetizar uno por uno, dice Pablo. So again, one person speaking at a time, De nuevo, una persona hablando a la vez. not chaos, No era un caos, no era un desorden. not like driving down the road in the Dominican Republic. No era como algunos manejan aquí en este país. El hermano se asustó hoy manejando conmigo. But this is again where the pastors come in. Pero aquí una vez más vemos la importancia del papel del pastor. The mature pastors are there Los pastores maduros están ahí to make sure para mantener all things are done in order el orden and are edifying. y que es para edificación de la iglesia. What are the benefits of prophecy? ¿Cuáles son los beneficios de la profecía? Prophecy is a message from God that God speaks through someone to the church. Podemos decir que la profecía es un mensaje de Dios y cuando Dios habla por medio de una persona hablando a la iglesia. Paul says the benefit is that all may learn. Pablo dice que el beneficio es que para que todos aprendan. So the whole church learns Entonces la iglesia entera es edificada, aprenden algo. as those people were prophesying one by one. Cuando ellos están profetizando, exhortando, And that all may be encouraged. que todos sean exhortados o animados. The one who prophesies builds up El que the church. profetiza también está edificando la iglesia. So again, we're not trying to make the argument today De nuevo, no estoy tratando de hacer el argumento that prophecy que la profecía is for today. es para hoy, no estamos diciendo eso. We're simply wanting to show Pero sí quiero decir, queremos enseñar that in the early church, que en la iglesia del primer siglo there was a principle of participation. había un principio claro de participación de los demás en los cultos. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una
iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.